tal amigos? Estamos en el tema 9 con respuestas a preguntas bíblicas. Algunos cuando leen el libro del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, el verso 10 y 11, donde dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahí está. ¿Acaso no está diciendo acá la Biblia que no es necesario guardar ningún día? ¿Acaso no son igual todos los días? Si yo tengo que adorar a Dios, puedo adorarlo cualquier día. ¿Acaso en la tierra no hay distintos sistemas religiosos? Por ejemplo, el mundo musulmán respetan el viernes como día sagrado, otros hijos de Dios lo respetan el santo sábado de acuerdo a la Escritura, y otros también guardan el día domingo como día de descanso. ¿Acaso no son iguales todos los días? ¿Acaso nosotros podemos hacer diferencia entre día y día? Bueno, aclaramos en primer lugar que en cierto contexto todos los días son iguales, porque todos los días tienen 24 horas, todos los días tienen noche y tienen día, todos los días uno se sigue al otro. En ese contexto todos los días son iguales. Pero le preguntaremos a Dios si Él hace diferencia entre día y día. Y al final vamos a aclarar lo que Pablo está hablando acá, porque no está acá el apóstol haciendo ninguna mención al día de reposo. Enseguida se van a sorprender cuando vean sobre qué está hablando Pablo acá. Pero algunos toman textos fuera de su contexto y entonces le hacen decir lo que él no quiso decir, porque no ven todo lo que Pablo está hablando. Pero vamos a hacer primeramente la aclaración que Dios sí hace diferencia entre día y día. Vamos a ir en primer lugar al Génesis. Cuando Dios lleva a cabo la obra creadora de este planeta, quizá de este sistema solar inclusive, algunos cuando leen Génesis 1:1 dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, piensan que todo el cosmos. No, por favor, eso coexiste con Dios desde la eternidad. Dios tan solo es el autor de todo eso. Cuando Génesis está hablando del planeta Tierra y podría ser de nuestro sistema solar, porque en el día cuarto habla del sol, de la luna, de las estrellas, que Dios lo hizo, así que por lo tanto está hablando de la creación de nuestro sistema solar, ¿sí? Puede ser nuestra galaxia inclusive, no sabemos exactamente, pero es lo que concierne al habitante para nosotros, los que vivimos en el planeta Tierra. Y entonces cuando vemos los distintos días de la creación, el primero Dios creó, ¿verdad?, la luz, luego Dios apartó la luz de las tinieblas, Dios comenzó a crear la atmósfera, Dios creó los espacios, Dios empezó a crear las criaturas vivientes, del agua, las aves, después de la tierra, y finalmente en el sexto día, corona de la creación, lo crea el hombre, para quien la hermosa tierra fue preparada y aparejada. Y entonces dice allí el último versículo del capítulo 6, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, allí termina Dios su obra creadora, inclusive más, les digo, al final del día sexto, primeramente lo crea Adán, y Adán le pone nombre a todos los animales, y cuando él vio que necesitaba una ayuda idónea, algo que se pareciera a él, Dios recién le crea a Eva. Eso está relatado en todo el capítulo 2 en sí, en gran parte del capítulo 2. Pero lo que interesa aquí es ver qué pasa en el séptimo día, porque hasta acá dice el sexto día termina su obra creadora. ¿Qué dice el versículo 1 al 3 del capítulo 2? Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten, dice que Dios termina su obra creadora el séptimo día. Y dice, y reposó el día séptimo de la obra que había hecho, y lo bendijo y lo santificó. La pregunta es, ¿y qué creó Dios en el séptimo día? Si en el sexto día ya había terminado de crear al hombre. Es que justamente, imagínense lo que pasó. Al final del sexto día termina de crear a Eva, y entran al séptimo día esas dos criaturas creadas con un cociente de inteligencia de un 100%, criaturas autoconscientes. Dios el Padre comienza a hablarle, Jesús allí, ¿verdad? Y conversa con ellos y le explica cuál es su origen, por qué existen, cómo Dios creó esta tierra,
¿Cómo habrá sido de bello ese día séptimo en que Dios y sus criaturas hablaban? O sea, si se dan cuenta, el séptimo día Dios creó un día especial de reposo, un día de comunión con Él, un día donde sus hijos tenían que estar en armonía con Él. Y entonces dice que a ese día Dios agarra, lo bendice y lo santifica. Hace dos cosas importantes. Para comprender qué significa esto, vamos a ver primero qué significa la santificación de ese día. En toda la Biblia, cuando Dios santifica algo, es puesto aparte con un propósito sagrado. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios lo llama a Moisés para cumplir la gran obra en Egipto. Fíjense en lo que ocurre, el encuentro que tiene Moisés con Dios. Capítulo 3, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que santificaba ese ambiente, esa plantita humilde que había ahí? Era la presencia de Dios en ese lugar. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Así que, ¿qué es lo que hace santo el día sábado? Es la presencia de Dios en ese día. Es por eso que cuando leemos en el libro del profeta Isaías, cuando Dios nos pide que respetemos ese día, fíjense en cómo lo dice, capítulo 58, versículo 3 en adelante: si retrajere del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitará en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ah, mis queridos amigos, ¿qué nos está diciendo acá la Escritura? Fíjense, Moisés, quita tu calzado porque el lugar en que tú estás, tierra santa. Acá nos dice: si tú retraes tu pie de hacer tu voluntad. O sea, Dios nos ha dado 6 días para trabajar y hará todas nuestras realizaciones. Pero ese día Dios lo apartó desde la creación para que Él tenga un encuentro con nosotros. Por eso el diablo sabe perfectamente eso. Y el diablo inventó, como Él lo hace, desde la misma caída de nuestros padres, Dios dice una cosa y el diablo dice otra. Dios dice: vas a morir el día que comas. El diablo dice: no vas a morir. Dios dijo: el séptimo día es mi día de reposo. Entonces el diablo inventó en todos los pueblos paganos el día de adoración al Dios Sol, el primero de la semana, o sea, lo que correspondería al domingo. Así que, por lo tanto, mis amigos, hacer la diferencia de este día es lógicamente muy vital y muy importante. Además dice que Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa la palabra bendecir? Significa alabar, celebrar, ensalzar, ser colmado de bienes por la providencia. ¿Acaso no usamos nosotros esa misma frase cuando queremos expresarle algo a alguien que amamos y queremos? Que Dios te bendiga. ¿No le expresamos así? Por supuesto, quizá algunos por ahí lo expresan ya mecánicamente o diplomáticamente a la frase, ¿verdad? Pero mis amigos queridos, esa expresión está diciendo que Dios te proteja, que Dios te guarde, que la providencia te guíe, que la pases feliz, que andes bien, que no te pase nada. O sea, todo eso abarca la palabra bendecir. Así que, por lo tanto, cuando Dios dice que lo bendijo y lo santificó al día de sábado y lo apartó, mis amados, hay una gran diferencia entre los otros días de la semana y el día santo. Vamos a recordar lo que dice Éxodo capítulo 20. Recordemos, mis amados, que Dios fue el que escribió con su mano los sagrados 10 mandamientos. Y cuando Dios habla de este mandamiento, fíjense en lo que dice. En el verso 8
al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mire cómo está recalcando el Señor. Y al decir recuérdate, es el único mandamiento que empieza con esa advertencia, recuérdate. ¿Por qué? ¿De qué tenemos que recordarnos? Que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, el sábado es el día que recuerda la creación, que somos de origen divino, que no somos criatura evolucionada de las formas bajas de la vida vegetal y animal. No, Señor, Dios nos creó a su imagen y semejanza, tal como registra aquí la literatura del Génesis. Así que, mis amados queridos, ¿hace o no hace Dios diferencia, verdad, entre el día sábado y los demás días, por supuesto, que son días que tenemos que dedicarlo a trabajar, a realizarnos, a hacer las obras, ¿verdad? Ahora bien, mis amados, miren, acá hay una parte muy importante y muy vital que nosotros tenemos que destacar. En primer lugar, cuando vamos nuevamente a la carta de Gálatas, porque algunos toman justamente ese texto que hemos leído, 10 y 11, para decir, ¿acaso no son iguales todos los días? ¿Acaso no son lo mismo todos los días? ¿Por qué tenemos que hacer diferencia de día en día? Y entonces, mis amados queridos, ahora vamos a leer lo que Pablo está hablando allí en Gálatas, el capítulo 4. Miren, desde el versículo 8 vamos a leer. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Noten que Pablo le está recordando a los Gálatas. ¿Saben quién eran los Gálatas? Eran paganos. Y entonces ellos tenían un montón de prácticas, rituales de diferentes días. ¿Ustedes saben quién le puso nombre a los días de la semana? Fueron los romanos, los paganos. El lunes de luna, la diosa luna. Marte, del dios Marte. Miércoles, del dios Mercurio. Jueves, del dios Júpiter. Sábado, del dios Saturno, ellos, por supuesto. El único día que tenía nombre en la Biblia era el sábado, Shabbat, Shabbatón. Todo lo otro eran primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. El sábado, lo único que tenía nombre. En este momento, en más de 150 países de la Tierra, el sábado tiene el mismo nombre, sábado, con diferentes tópicos de tono, por supuesto, de acuerdo a la lengua de esos pueblos, pero en Brasil, por ejemplo, primera feira, segunda feira, tercera feira, el sábado, sábado. Así que, por lo tanto, los paganos guardaban sus días, que adoraban a sus dioses, a sus divinidades. Inclusive los meses también tenían dioses para sus meses, ¿verdad? Dios de la guerra, Dios de esto, Dios del otro. Así que, por lo tanto, de eso le está recordando Pablo. ¿Cómo es que ustedes antes no conocían a Dios, pero ahora que lo conocen, por qué ustedes se están volviendo a las ceremonias y ritos antiguos que tenían? ¿Por qué están haciendo eso? Pablo no está hablando acá del Santo Sábado, mis amigos. Le está recordando que ellos estaban volviendo a sus fiestas paganas, a sus dedicaciones paganas, al dios Júpiter, a todas esas cosas que ellos realizaban. Pero de ninguna manera, mis amados, ninguna manera el apóstol Pablo está atacando acá el sábado. Al contrario, en el tema 7 hemos visto que Pablo guardaba fielmente el día de sábado. Él era respetuoso de ese día. Por ejemplo, si yo voy a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el verso 2, leo así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de sábado discutía con ellos, como acostumbraba. Cuando ustedes van a ver a Jesús, cuando entró al templo, dice como acostumbraba, vino al día de reposo a la sinagoga y se levantó a leer el libro de Isaías. Así que, mis amigos queridos, Pablo guardaba el sábado. Si vamos al capítulo 18, Pablo era un hombre que trabajaba como todos los demás, tenía un oficio, era hacer tienda.
¿Qué dice el verso 3? Dice, por ejemplo, del capítulo 18, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de sábado o de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Mis amigos queridos, Gálatas no pueden tomarlo para decir que todos los días son iguales y que yo puedo guardar cualquier día. No, Señor, Dios me apartó un día. Por supuesto que toda persona que ignora esta verdad y es sincera de corazón, Dios la comprende. Pero cuando nosotros ya tenemos la oportunidad de saber la verdad y sabemos que el sábado ha sido apartado desde la creación, ese no ha sido dado a los judíos. A los judíos solo se les recuerda para que ellos lo proclamen a toda la tierra, porque esa era la misión de Israel. Tristemente no la cumplió como nación. Como individuos muchos la cumplieron, pero como nación no. Mis amados, la iglesia cristiana ha sido llamada apostólicamente, ahí como está registrada en el Nuevo Testamento, para resaltar toda la verdad que Dios nos ha dejado. Y parte de ella es la adoración a nuestro Padre en el séptimo día de la semana o sábado. Que Dios te bendiga, amigo. Espero que esta aclaración haya aclarado tus inquietudes y tus preguntas. Que Dios te bendiga. Seguimos recibiendo preguntas de ustedes para saber cómo responderlas también en este programa. Que Dios les bendiga.